región? ¿No recuerdan? Craneal. El abdomen ¿en cuántas regiones puedo dividir? Tres, ¿cuáles? Esas son las subregiones. Craneal, abdomen medio y caudal. Abdomen craneal, medio y caudal. Ahora sí, hablando de las subregiones presentes, tenemos, por ejemplo, la región hipocondríaca derecha, hipocondríaca izquierda. El hipocondrio está referido básicamente a un territorio cubierto por costillas, que si bien pensamos en tórax cuando señalamos el término costillas, el hipocondrio termina siendo una región abdominal, por cuanto dentro de la cavidad en sí existen vísceras abdominales. ¿Por qué? ¿Por qué vemos vísceras abdominales en territorio costal? ¿Por qué se señala la presencia de vísceras abdominales en territorio supuestamente torácico, costal? Porque en teoría en el largo costal ahí debería morir el tórax y tendría que empezar el abdomen. Sin embargo, la región hipocondríaca, así como la región cifoidea, forman parte del abdomen craneal que contiene todas las referencias de vísceras abdominales, como el hígado, el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué invasión abdominal en la región supuestamente torácica? No entendí. Con manzanas. Tenemos la región del abdomen craneal, después se subdivide en región hipocondríaca derecha, hipocondríaca izquierda y región cifoidea. Pero todo esto contempla estructuras que se ven normalmente en el tórax, como por ejemplo el apéndice cifoides, que es el esternón, las últimas costillas del arco costal, que es también parte del tórax. Entonces, ¿por qué dentro de lo que en teoría sería un territorio torácico contemplamos en realidad una región abdominal? Esto tiene que ver con el diseño del límite entre el tórax y el abdomen. El diafragma es un músculo de forma acampanada, es decir, la forma de cúpula o de campana que tiene el diafragma hace que este músculo plano se proyecte hacia el tórax. Entonces, esa proyección en dirección al tórax le quita espacio a la caja torácica, regalándole ese espacio aquí en las vísceras abdominales. Entonces, la primera estructura abdominal, ¿no? Caudal al diafragma, ¿quién es? En carnívoros, ¿cuál es la estructura inmediatamente caudal al diafragma? El hígado. En carnívoros vamos a ver que el hígado tiene en realidad una ocupación de prácticamente todo el abdomen craneal. ¿Ya? Es decir, el hígado en carnívoros abarca de lado a lado, izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero también abarca de dorsal a ventral o de dorsal a lateral. Proporcionalmente hablando, el hígado es bastante grande y ocupa todo lo que es abdomen craneal. A pesar de que ocupa todo el abdomen craneal, por ejemplo, el hígado de un carnívoro que está localizándose debajo del hipocondrio derecho izquierdo, debajo de la principoidea, un hígado, ¿no? Un hígado carnívoro normalmente cubierto por estas regiones no es palpable. No tiene una proyección por fuera de sus regiones. Entonces, un hígado, en cambio, un hígado enfermo, un hígado inflamado, ¿no? Eso sí sería una estructura capaz de ser palpada por
debajo de esta región. ¿Ok? ¿Qué encontramos en el abdomen medio? ¿Qué subregiones tenemos? Flanco derecho, flanco izquierdo, región abdominal lateral derecha, región abdominal lateral izquierda y región umbilical. Ahí es donde situamos principalmente todo lo que es aparato digestivo, después del estómago, claro. ¿Sí? Aparato digestivo, sistema urinario, vaso, parte del reproductor también. Y en el abdomen caudal, ¿qué encontramos? Región inguinal derecha, inguinal izquierda y región púbica. Principalmente tracto digestivo, la parte final. ¿Qué más? Encontramos vejiga, parte de lo que es reproductor también. El aparato reproductor, en el caso del macho, sí se circunscribe principalmente a la región púbica. En la hembra alcanza también parte de la región abdominal. Es varias diferencias entre hembras y machos. La secretomía, ¿qué cosa es? Es básicamente la decisión que tú haces en el abdomen para introducirte en el aguardarlo quirúrgicamente. Es un corte que vas a hacer en el caso de la línea alba para ingresar y ver qué es lo que necesitas hacer. ¿Ok? En cambio, la partonía viene a ser una decisión en el flanco. Algunas cosas anatómicas, ¿no? Por ejemplo, haciendo un poquito de dirección anatómica, esta es la región hipocondrial derecha, izquierda, senoidea, esto es abdomen medio, flanco derecho, flanco izquierdo, región umbilical, región púbica, inguinal, donde están los pliegues inguinales. ¿Qué podríamos señalar acá? Por ejemplo, la presencia de los presores de la cadena normal, en el caso de hembras, los nódulos linfáticos inguinales superficiales, y así. Dentro de lo que es, por ejemplo, el plan vascular, esto es algo que, por ejemplo, para el caso de las hembras, reviste importancia cuando tenemos los casos de tumores mamarios. Normalmente, cuando se encuentra el diagnóstico de tumor mamario, ¿cuál es la solución? Remover toda la cadena mamaria. Por recomendación, te llevas toda la cadena. Normalmente. Te llevas toda la cadena mamaria. ¿Por qué? Toda la cadena mamaria, o sea, la cadena mamaria, tanto izquierda como derecha, se distribuye por regiones, por partes. Hay una cadena torácica, las torácicas, las abdominales craneales, abdominales caudales, pero que todas están interconectadas, ¿no? Sobre todo por el sistema linfático. Hay riesgo de desintegración. Exacto. Dado que están unidas, unidas principalmente por el sistema linfático, por toda una red de vasos linfáticos. Cuando hay un problema tumoral, hay muchas probabilidades de que el problema no quede localizado, sino que también se disemine a otras partes. Primero, obviamente, en la cadena mamaria y, en el peor de los casos, diseminación a otras partes del cuerpo. Entonces, cuando necesitamos hacer una mastectomía completa, una mastectomía total, parte del procedimiento quirúrgico involucra, por ejemplo, recordar el patrón vascular. Entonces, en toda la cadena mamaria vamos a ver, por ejemplo, la presencia de las arterias epigástricas caudales y epigástricas craneales. Las cuales obviamente me van a sangrar, pero me van a sangrar un poquito, al momento de hacer la mastectomía. Tenemos las epigástricas caudales superficiales caudales y epigástricas superficiales craneales. Otras bases anatómicas que pueden ser consideradas o mencionadas, por ejemplo, son los músculos del abdomen.
Los músculos abdominales en realidad constituyen simplemente una faja que retiene todo lo que es el contenido visceral abdominal, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de las anatomías o, por ejemplo, de la técnica lateral o de flanco, en el caso de las OVHs, involucra estos paquetes musculares, ¿verdad? ¿Recuerdan los paquetes musculares que conforman el abdomen? Músculos oblicuos externos, oblicuos internos, transversos del abdomen y rectos. Entonces, por ejemplo, para hacer un OVH hay dos tipos de abordaje. ¿Cuáles son? Lineal, ¿verdad? Y flanco, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por mediano? Tienes un campo quirúrgico amplio, ¿no? Un área de trabajo quirúrgico mucho más amplia. ¿Qué más? Que lo que estás cortando y lo que vas a terminar suturando no es músculo, es qué cosa, lo conectivo, con alta capacidad regenerativa. ¿Okay? Esas son las ventajas. Para el cirujano resulta ser una zona bastante cómoda de trabajo. ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Qué desventaja tiene abordar el abdomen quirúrgicamente por la línea alta? Para el cirujano ninguna, pero para el propietario es un desechable. Porque dependiendo del individuo, del animal, del paciente, a veces toca pájara de animal, a veces toca controlar su crónica de la vergüenza, ¿no? Y hacer pues, todo un seguimiento postoperatorio con el cuidado respectivo de la herida, limpieza de la herida, ¿no? Si es un perro que colabora, que no tiene, digamos, mucho carácter, bueno, pues, si el propietario tiene el tiempo adecuado, terminar. Pero si es como el común denominador de perros que rompen el collar isabelino, se ponen a saltar como si nunca hubieran sido operados. O peor aún, ¿no? Pertenecen a gente que considera que la calle provee el alimento y les abre la puerta por la mañana para que salgan y regresen en la tarde. Entonces, es un gran problema desde el punto de vista postquirúrgico. Durante la fase quirúrgica, sí, es una región bastante cómoda para el cirujano, pero el postquirúrgico se complica para el propietario. En cambio, la técnica por el flanco, ¿no? Es al revés. Bueno, al revés. Por el flanco, ¿qué sucede? La esterilización con nuestro campo quirúrgico es mucho más reducido. ¿Verdad? ¿Qué más? Vas a lesionar el músculo, vas a cortar el músculo. ¿Tienes un problema? Porque el músculo no se regenera, el músculo cicatriza. ¿Okay? O sea, vamos a ver que el animal pierde fuerza de tensión muscular. Pero considerando el hecho de que la incisión por el flanco, pues es una incisión chiquita, o sea, debería de 2 centímetros. ¿No? Tampoco es que no va a poder, o sea, ya no va a poder evacuar. Va a tener fuerza abdominal, va a tener. De repente tener un 2%, pero no es algo considerable. ¿No? Sus ventajas. ¿Qué ventajas tiene el operar por el costado? Para el dormitorio es lo mejor. Porque el perro nunca llega a ganarse ahí, nunca llega a moverse ahí, por favor, jamás se va a lastimar esa zona. Las incisiones siendo pequeñas, algo de que un par de minutos para cerrar y que será, me da la cosa. Sin embargo, por ejemplo, bueno, si alguna vez te vas a aventurar a realizar una OVH por flanco, ¿no? Recomendación primero las vayas por línea. ¿Ya? O sea, antes de
percursos primero hacer varias por lineal. ¿Por qué? Por lineal, lo que vas a hacer es reconocer el terreno. Identificas dónde está el lugar izquierdo, dónde está el lugar derecho, llegas a ver, por ejemplo, los vehículos, los vehículos orgánicos. Y una vez que tú tienes una noción adecuada, correcta, de la posición de las pistas de los órganos, cuando cambias el abordaje por el flanco, sacas todo por ahí. Entonces, tienes que tener esa misma percepción visual de haber sacado todo el ovario, de haber sacado todo el cuerpo, parte del cuerpo, etc. Hacer por el flanco no es complicado, pero muchas veces vemos pacientes que, habiendo sido operados por el flanco, vuelven en serio. Dejan un remanente ovárico. ¿Cuál? El derecho está más craneal, ¿no? Suele estar más alejado y a veces va mucho por justamente de la experiencia y la primera vez que haces esa técnica. Tienes que jalar, se te tiene el nerviosismo y el miedo de romper el vehículo ocular y que se convierte en hemorragia interna. Entonces, muchas veces, y eso es un remanente. Resultado, se ve ese remanente. Yo lo hago utilizando ya biometría de unión. Por eso, si vas a aventurarte un día a hacer OVH por el flanco, primero haz varias por línea. Bueno, aparte que también la cirugía por flanco, en cuanto a materiales de recontra, es bastante simple. Ok, otras bases anatómicas a considerar por el flanco, por ejemplo, es la presencia de estructuras nerviosas, nervios espinales lumbares, como por ejemplo el nervio lumbar, hilo hipogástrico craneal, hilo hipogástrico caudal, el ilio inguinal, que son los que se exponen más. ¿Okay? Ahora, normalmente cuando uno, por ejemplo, hace el abordaje colateral, es de largo constante, unos 4 deditos más hacia el canal, difícilmente vas a dar con alguna de estas ramificaciones. El primero es el nervio tóraco-lumbar, el segundo es el ilio hipogástrico craneal, el tercero es el ilio hipogástrico caudal y el último es el ilio inguinal. Último entre comillas, porque todavía hay uno más, pero que ya pertenecen más a la región del abdomen caudal y principios del miembro pélvico. ¿Ok? Entonces, ahora, normalmente estos nervios en el caso de animales menores no son preocupación alguna. Los mencionamos porque tenemos que tener claro su presencia. En animales mayores, ahí sí, tiene que tener que hacer una recomiendas, te vas a acordar todo esto porque es obligatorio el bloqueo de cada uno de sus nervios. Entonces, 7 nervios lumbares después del nervio tóraco-lumbar. Tienes aquí el hipogástrico craneal, el hipogástrico caudal y el inguinal, el femoral lateral. ¿Ok? Ahora, en esta vista simplemente resaltar, por ejemplo, la forma que tiene el recto del abdomen, un músculo que viene desde la región torácica hasta el pecho del pubis, es un músculo segmentado. ¿Okay? Y en esta figura, por ejemplo, en este corte, vemos, por ejemplo, lo que es la presencia del hígado, ocupando, por ejemplo, desde la parte dorsal hacia la parte ventral, ocupando todo lo que es el abdomen craneal. Es la estructura, digamos, inmediatamente caudal al diafragma. Este diafragma, inmediatamente caudal, tenemos al hígado. ¿Quién cubre a quién? Acá, ¿quién es este? Estómago. Entonces hay toda una secuencia que considera. ¿Ok? Luego todo lo que son asas intestinales, riñón, el izquierdo, vaso. Es una vista que de repente nunca habías considerado.
hablamos de abdomen, en realidad hay numerosos casos de los cuales podríamos conversar. Uno de ellos, también bastante común, medianamente frecuente, es las cirugías de intestino. Causas para cirugías intestinales. Cuerpo extraño, más común de todas. Intusulación, por ejemplo. Que puede causar incluso necrosis intestinal. Y ahí es cuando vemos nosotros la solución de dos tipos de técnicas de cirugía. La enterotomía versus la enterectomía. ¿Ok? ¿Qué diferencia tenemos entre enterotomía y enterectomía? Entero. Una enterotomía es cortas, sacan los dedos acá, cierras, pero el tramo intestinal está intacto. En cambio, en la enterectomía, sacas un tramo intestinal. Tienes que resolver un tramo ¿Esta fue la intestinal respuesta? que por obvios motivos murió. ¿Ok? Ya está. Una vista ventral de las estructuras es esta, ¿no? Cuando nosotros normalmente hacemos el abordaje por línea alba, lo primero con lo que te encuentras, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? Descendente, con un nombre específico, el objeto mayor, el epíteto, el gran epíteto. Entonces, muchas veces cuando hacemos OVH por línea alba, No me digas que es la yugular. No me digas que es la yugular. Que decía esófago. Botón. ¿Qué significa? ¿Qué es esófago? Está indicado, pero no provee indicación. No creo que sea nada. Ya es una cubierta, ¿no?, que van a tener los intestinos para poder, digamos, mantenerse en su sitio. No funciona tal cual como una bolsa, pero sí es una especie de recubrimiento, ¿okay?, que aísla los intestinos No lo reconoce ahí. para mantenerlos lo más, digamos, en su sitio posible. ¿Okay? Luego por acá, fíjate, levantando un poquito a la fuerza esta zona, veo los glóbulos hepáticos, el hígado, y fíjate el estómago cómo se encuentra oculto. Un estómago vacío se ve así. Cuando decimos que el paciente va a ser operado, por favor ven en ayunas. Entonces, lo ideal es que cuando tú abres, no pongas a ver el estómago. Este sí lo he visto. Un estómago vacío queda oculto el recipiente. Ajá. ¿Sí? El estómago es un órgano habitario, es una dilatación del tubo digestivo. ¿Función? ¿Pero digestión de qué? Principalmente de proteínas y destrucción de todo lo que entra a su paso, ¿no? Un estómago, vamos a ver que es una estructura cavitaria, ¿okay?, que presenta regiones, puntus, cuerpo y algo pilórico. ¿Okay? El estómago, en caso de carnívoros, puede llegar a dilatarse cerca de 4 a 5 veces su tamaño. Si por el perro fuera, el perro vomita para seguir comiendo. ¿Okay? Y dependiendo también, ¿no?, de determinadas causas o motivos, también hay necesidad quirúrgica de abordaje del estómago. Por ejemplo, ¿qué causas tendríamos que nos lleven a abordar? ¿Qué cosa? Torsión bulbogástrica, muy bien. ¿Qué más? Cuerpos extraños en el estómago, como tumores también. Ya un tumor significa en todo caso también una reducción de no es feo, pero sí. Entonces, normalmente lo más frecuente que encontramos es la presencia de cuerpos extraños, ¿okay?, que tienen cierto tamaño, cierto volumen, que no permiten pasar por el pínolo. Vamos a ver
Y lo otro es cuando el estómago se fuerce sobre sí mismo. Así se ve, por ejemplo, el estómago de un gatito. ¿Qué diferencia el estómago de un perro versus el de un gato? Aparte del tamaño. El estómago de perro, como cualquier estómago complementario, tiene esta típica forma de col. Pero el gato presenta una incisura angular más profunda, es decir, aparte del tamaño, el estómago del gato, vamos a verlo así. Entonces, esta curvatura es más abierta en el perro, más cerrada en el gato. Ok, cualquiera sea la necesidad quirúrgica, un cuerpo extraño, una torsión volvulogástrica, ingresar a trabajar en el estómago también implica conocer su iluminación. Entonces, normalmente, y genera en todo caso, ¿por dónde circulan los vasos sanguíneos que llegan al órgano? ¿Te acuerdas de la parte de esto? Pero ella puede cavidad torácica. Cuerpo, antro, curvatura menor, curvatura mayor. ¿Verdad? ¿Por dónde vienen los vasos sanguíneos? Por ambos. Vienen por la curvatura menor y vienen por la curvatura mayor. ¿Okay? Por acá tendrías a las arterias gástricas, derecha e izquierda, y por acá a las gastroepigloicas, derecha e izquierda. ¿Ya? ¿Y por qué retratamos esto? Porque, por ejemplo, si yo necesito abrir el estómago, ¿por dónde hago el corte? ¿Por curvatura mayor o curvatura menor? Mayor. Por la mayor. Por la menor. Por la menor. Esa es tu zona de tono. Claro, pero si tú cortas una de las curvaturas que voy a recibir con la arterial, choca así. Ok. Entonces, el patrón vascular del abdomen en realidad es bastante simple. Entonces, si se acordarán de esta imagen, digamos anatomía de una vez. Pero las arterias que están en el abdomen y se distribuyen a todo el cuerpo del abdomen, siguen un patrón bastante simple. Si te ubicas, estómago, páncreas, el vaso, colon, derecho, medio, izquierdo. ¿Te ubicas? ¿Te ubicas en la figura? Entonces, normalmente vemos esto. ¿Mi matriz cuál es? La aorta abdominal. Esa es mi arteria matriz, es la arteria principal por donde fluye la sangre. Y esta matriz va a presentar ramas colaterales, pero que pueden ser ramas viscerales, ¿sí? Que van a las vísceras, como pueden ser también ramas parietal, banales marinas. Ejemplo, por ahí unas que van de plasma, las que van a la zona lumbar, al torso, y las que van hacia la parte abdominal caudal. Son pocas, no son tanto de interés quirúrgico. En cambio, las viscerales sí. Y dentro de las viscerales, por ejemplo,
pares o impares. ¿Ok? Entonces, el orden en realidad es bastante simple. Ahora vamos a ver si se acuerdan de la definición. Tenemos primero a la arteria celíaca o celíaco. Luego tenemos aquí a la arteria mesentérica craneal. Luego viene las arterias renales, obviamente de derecha a izquierda. Serían las arterias gonadales como teoría, ¿no? Pero dependiendo de la misma que tengas enfrente, se denominan o bien ovarias o bien. Luego de eso, la mesentérica caudal. Esas son las visiones que vamos a ver o las que se pueden comentar. Sin embargo, cada una de estas tiene un territorio de irrigación. ¿A qué me refiero con territorio de irrigación? Por donde la pasada, ¿qué más? ¿A qué órganos llegan? ¿A qué órganos estabilizan? Entonces, por ejemplo, forman parte del territorio de irrigación de la celíaca, el estómago, el vaso, el páncreas, el duodeno, el yeyuno, el colon, tanto derecho como el colon medio. Fíjense todo lo que hace la arteria celíaca. Derecho y el medio, lo que comúnmente se conoce como ascendente y transverso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no solemos usarlo de ascendente y transverso? En el humano, nosotros, dada la anchura que tiene nuestro abdomen, tenemos un tramo de colon que viene así, nosotros vamos subiendo. Tenemos un tramo de colon que viene así medio colgando, que va de derecha a izquierda, y tenemos un tramo largo de colon que viene así, que se desciende y luego viene lo recto, la memoria total y todo lo demás, ¿no? Pero en animales domésticos esta descripción no aplica. Primero porque su tronco no es vertical, como se trata de animales, horizontal. Entonces no tiene un colon que esté subiendo, tiene un colon que está a la derecha. Segundo, en animales domésticos no vas a encontrar un tramo largo de colon que vaya desde derecha hasta izquierda. ¿Qué vas a encontrar? Una fisura. Y de ahí el colon más grande, que está en el lado izquierdo, no está descendiendo, simplemente se posiciona en la izquierda. Sí, y ahí ya viene luego lo que es el recto la cosa. Pero es, digamos, la diferencia que tenemos entre humanos y animales. Ahora, si hay libros que te dicen su colon ascendente, el verso ascendente, perfecto, es una nomenclatura heredada. ¿Ya? Pero la nomenclatura, digamos, adecuada, la correcta es derecho, medio, izquierdo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la celíaca, esta arteria agarra colon derecho y colon medio. Mira todo lo que agarra. Estómago, brazo, páncreas, duodeno, intestino, le falta todo ello. Y donde te bajaré si cortas la celíaca.
La mesentérica craneal, ¿qué agarra? Duodeno, duodeno. Esto viene acá. Esto viene acá. Bien, también duodeno, agarra duodeno. También agarra páncreas. Agarra yeyuno, la parte más larga. Agarra ahí colon, tanto el derecho como el medio. Agarra ciego. La renal que va a dar, ¿cuál es el territorio de Dios? La mesentérica caudal que hay. ¿Cuál es su territorio de irrigación? Corresponde el colon izquierdo. Y ni siquiera todo el recto, solamente la porción craneal. Todo lo demás ya, o sea, digamos, la porción clínica o del recto ya vienen de otra arteria. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Pero esos son los territorios de irrigación de estas arterias. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la arteria celíaca, y si planteamos las cirugías que nos interesaría realizar, para las cuales el patrón ocular es interés, sería, si hablamos de abordar únicamente el estómago, una gastronomía, ya sé que las gastroepifloicas y las gástricas van las estómago. Vamos por las mayoría no se quedan. Pero por ejemplo, quiero hacer cirugía de vaso. Tengo un hemangiosarcoma, por ejemplo, tengo un tumor en vaso, requiere una esplenectomía total. ¿Qué vamos a niño de ese tipo? Que debo identificar, que debo hacer. Ahí es cuando todo esto coge sentido. La celíaca tengo otras ramificaciones: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática y la esplénica. Ya con eso vas a dar cuenta, porque sobre todo hasta ahí es donde vas a poder llegar dentro de la maniobra política. Identificas o bien la gástrica izquierda o bien la hepática, pero sobre todo la esplénica. La esplénica tiene, digamos, una particularidad, que si bien se llama esplénica porque llega al vaso, no es el 100% del vaso. Vamos a ver que de la esplénica se desprende una ramita que llega hasta la curvatura mayor, la de la izquierda. O sea, hay conexión, hay anastomosis entre la rama esplénica con la esplénica que agarra la parte de la curvatura mayor del estómago. Entonces, en una esplenectomía total, por ejemplo, muchos piensan, bueno, pues, chapo la esplénica y sería lo más práctico. Digo, la esplénica y saco el vaso. Y vas a ver que la técnica en absoluto es así. La técnica no es compleja, pero es un poquito laboriosa. ¿Por qué? Porque para agarrar el vaso y extirparlo tienes que llegar al ilio esplénico y suturar o ligar todas las ramitas que ellos hay, exceptuando la desviada que se va al estómago. No sé qué son las tres ramas, no sé qué son las tres ramas que hay o no son tres. Normalmente sí, pero como te digo, siempre hay que tener el cuidado, el detalle de ver la rama que se va desviando hacia el estómago. Entonces, si te la vuelas, vas a volar del medio, un centímetro con un centímetro del estómago. Pero yo he visto que lo hacen una por una. Claro, por eso digo, no es complicado, pero sí es laborioso. Estás ahí dentro de todo el esplénico. Ramita por ramita.
Las otras que están por acá, como las ramas hepáticas, la gástrica derecha, la gastroenterólica derecha, el pancreático adenal, mira, difícilmente vas a llegar a olvidarlas, a aislarlas. No porque no se pueda, sino porque no es necesario hacerlo. ¿Okay? Por ejemplo, no vas a sacar el páncreas en el mano. Y ya está. La mesentérica craneal sí tiene importancia, digamos, para conocerla nada más, porque en realidad de ella, ¿qué podemos ver? Podemos ver la mesentérica común, que va a dar una cónica media, cónica derecha, se va al colon derecho, colon medio, pero tampoco te metas con el colon funcionamiento. Se da la rama pancreático adenal caudal, que va a pancreático adenal, realmente no vas a meter el de un animal, como páncreas. Pero luego viene una serie de proyecciones arteriales, en promedio son unas 9, 10, que corresponden a las arterias yeyunales. Entonces, recordando un poquito, el tracto digestivo viene a ser estómago, o sea, la parte abdominal, estómago más duodeno, más yeyuno, más ilio, más intestino grueso. El yeyuno es la parte más larga. ¿Okay? Razón por la cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeyunales. Porque repartir el caudal sanguíneo desde un solo punto, como sucede de repente con la cólica media, con la gástrica derecha, sería imposible. Hablamos de una porción específica que mide pues 7, 8, 9 metros. Resulta que complicado hacerlo con un solo punto. Por último, la cólica media, perdón, la cólica caudal, perdón, la mesentérica caudal, es la que te brinda la ramificación para la cólica, o sea, la cólica izquierda, el colon izquierdo y la portal craneal. He puesto para que más o menos tenga simplemente un recuerdito de cómo se distribuyen estas ramificaciones. ¿Okay? Ya luego las demás ramas viscerales que pueden interesar son las renales, ¿no? Y las ováricas, más que las testiculares. Aunque total, si vas a hacer una orquiectomía no vas a meterte la cola. ¿Ya han hecho, me parece, OVH? Algunos. ¿Sí? ¿Qué tal? Ah, bien. Ok, entonces dentro del patrón vascular abdominal, por ahí puede interesar las arterias renales, que por algunos motivos tienes que arreglar un riñón para la ectomía. Obviamente tienes un caso de hidronefrosis unilateral, toca sacar un riñón. ¿Okay? O lo más común que es la famosísima OVH. Recordad que, por ejemplo, al igual que las renales, normalmente las arterias renales no salen alineadas. Normalmente la arteria renal derecha es más craneal y lo mismo sucede con las arterias ováricas. Por cuanto desde el desarrollo embriológico, las gónadas siempre tienen un origen, bueno, una formación y desarrollo próximo a cada riñón correspondiente. Como cada riñón tiene una posición distinta, las arterias también. Ahora, en cuanto a las arterias ováricas, estas tienen que ser arterias de pequeño calibre, son bastante largas, bastante elásticas. Eso es lo que justamente te permite a ti, haciendo el abordaje, sea por lineal o por el flanco, jalar el ovario. Claro, eso puede ser tan sanguínea aquí, hace mucha fuerza y te ayuda a romper el vehículo vascular. Pero a veces pasa. Estás jalando, ni siquiera hablamos de hacer mucha fuerza. Estás operando un animal de una película, sacas el ovario derecho, es más fácil, elimina, se explica que no hay nada que mover. Agarras el izquierdo, que es el que normalmente se resiste un poquito más, jalas un poquito más de lo de mí. ¿Qué haces en este caso? ¿Qué haces si por casualidad, experiencia, como quieras llamarlo, jalas un poquito de más el ovario izquierdo y terminas rompiendo el vehículo vascular?
una perra, sí te va a tocar de cosas. Abrir el tocanudos, abrir más la línea alba, luchar contra el reloj ahí con el sangrado interno, sacando vistas. Un punto clave para trabajar así las, porque ten por seguro que si te pasa eso, vas a tener una piscina de sangre que no te va a dejar ver nada. Un punto clave para hacer esto a ciegas es, ¿qué cosa? Buscar el pulso aórtico. Buscas el pulso aórtico y vas subiendo hasta encontrar el pulso renal. En el camino es donde tú encuentras la arteria renal. ¿Ah? Renal. Buscas dos pulsos, el pulso aórtico, que te va a enseñar dónde estás, y el pulso renal. Entonces, en el camino hacia el pulso renal, encuentras la arteria renal. Como te digo, cuando se te rompe el vehículo vascular de un animal de tamaño mediano a grande, esa cosa sangra como no tienes idea. Si tú estás esperanzado en que vas a tener un accidente con gasas sacando de la sangre y todo, olvídate, eso no funciona, no sirve. Lo más rápido que se llena la cavidad de sangre que puede ir cambiando el asistente. Entonces ahí lo que te toca es, como si ya sacas todo si quieres, pero también te entrando y buscar el pulso para identificar rápidamente la arteria que estás botando de sangre. Incluso al mismo día, dependiendo también del volumen de sangrado que tengas, una vez cogida la arteria, no la sueltas, la pinzas y no vas haciendo la ligadura. Pero un caso diferente son las gatas. En gatas, me ha pasado por experiencia, ¿sabes? ¿Cómo están? O sea, tampoco que te quedes tranquilo, ¿no? Pero en gatos, dado el calibre de sus arterias y venas, que son muy delgadas, muchas veces la tracción forzada hace que cuando la arteria se retrae, se contrae tanto que termina cerrándose. Entonces, como digo, por experiencia, en un momento eso siempre pasa, o sea, no directamente a mí, no es un tema de que un estudiante estaba ocupando un tema de producto de la cicatrización y dejaron a buscar, no sangraba, la gata estaba estable. Ya se trabajó, estaba estable. Y luego que se quedó buscando la compostura que no sangraba. Igual se puede. Sí. Incluso 2 veces todavía. 2 veces. 2 veces rompió un vehículo. Obviamente gatas diferentes. Pero si en gatos tienen, digamos, esa ventaja. No es confiarse, no es confiarse. Ya, si se rompe la total, puede que la presión sanguínea por algún motivo suba y abra la arteria rota. Por eso es que también en algunos lugares, por ejemplo, hacen la extracción del macho, cortan el escroto, sacan el vehículo y jalan nomás. Ni siquiera hacen la ligadura. Saca, de vida, jala. Porque el efecto que normalmente ocurre en esos casos. Como que tienes un plan de la 50-50. Pues, si vas a andar, chévere. Y si te quedan. Pero por ejemplo, estamos buscando por el pulso la arteria sí, porque la arteria interna. ¿También tiene pulso a pesar que ya se haya cortado? No, pero lo que tú sientes es como de la aorta sale la rama. Ahora, si eres bien salado, como le pasó a un estudiante hace años en Villa, la tracción puede ser tan, ¿cómo decirlo?, tan mal hecha. O sea, normalmente cuando se rompe el vehículo vascular es en proximidades al lugar. Tú traccionas acá y normalmente la ruptura está por aquí, por eso es ubicado, está siempre ubicado en la arteria.
Pero una vez a un estudiante de noveno sitio, ¿cómo habrá reaccionado? O sea, acá sí sentíamos el curso óptico, pero a ver si era eso. Pero ni siquiera se trata. No teníamos cómo. ¿Por qué? Porque estaba en el origen, la postura estaba en el origen de la arteria ovárica. Tienes una aorta que está vomitando sangre. No tienes que eliminar esa postura. Pensamos, aunque se Moviliza moviliza la aorta, le estás sin circulación todo lo demás. un ratito, y bioterapia. Podría haber sido una opción, pero éramos presentes, tratando de investigar, nunca encontramos, se hizo la autopsia y se vio que la postura estaba en la masa. ¿Y qué pasa con el origen? Bueno, pero yo. Con el Ah, no, de ahí claro hay un problema con el propietario de la torre. Por eso que después de esa fecha, que se lleva el docente informado. El riesgo, mejor dicho, ¿cómo habrá sido la actuación de esta chica? Pero que no lo creas, fue un error de 5 pies. Obviamente dramático, un error fuerte, ¿no? Jaló el curso incluso. Hoy en día es una buena terminal. Se trata sobre todo de claro, o sea, acá lo que he hecho, redactó cómo se puso ese día, pero ya hay experiencia. Una cosa es que conozcas de repente el protocolo de la técnica, los pasos, otra cosa es que aquí no se grite y no puede realizar. Patrón vascular arterial versus el venoso. En el caso del patrón venoso, simplemente recordar que este va a diferir tanto del patrón arterial, ya que normalmente la aorta despliega ramas para vísceras digestivas, urinarias, reproductivas. Pero el recojo de la sangre no se da de esa manera. Tenemos una cava caudal acompañando a la arteria aorta, pero la cava caudal no recibe sangre del intestino. O sea, si hacemos, por ejemplo, a la inversa esto, si hacemos a la inversa esto, solamente con estas ramas, por ejemplo, mesentérica caudal, no vas a ver ninguna mesentérica caudal llegando a la cava caudal. Gonadales, esas sí las vas a ver, pero por ejemplo también hay una pequeña variación. La gonadal derecha, perfecto, va a llegar acá. Vamos a poner el mismo número para que no se confunda. ¿Ok? Pero la gonadal izquierda no llega a la vena cava. Vamos arriba, las renales, perfecto, vamos a ver así. Número 3, renal derecha, por acá la renal izquierda, y aquí es donde debemos llegar a la gonadal izquierda. Así es. Si seguimos subiendo, tenemos una mesentérica craneal y una celíaca que van a vísceras digestivas. No las vas a ver acá. Aquí arriba tienes el diafragma y antes de pasarte al tórax vas a ver llegar a la vena hepática. Entonces, ¿qué sucede? Toda la sangre proveniente del tracto digestivo no drena directamente en la cava caudal. ¿Por qué?
primero por el hígado. Y ahí es donde tenemos la función de la vena porta hepática. La vena porta es la que transporta la sangre hasta el hígado, y con la sangre digestiva lleva al hígado. El hígado depura esa sangre, y una vez depurada, mediante vena hepática, ya el torrente termina en el agua caudal. Así es. ¿Ok? Entonces acá tiene todo el esquema, patrón ahí visual para que puedan ubicarse. Y esto solamente para reforzar un poco lo último que hemos dicho. Entonces, ¿no? Todo lo que es del digestivo, primero debe pasar por el hígado, mediante la vena porta hepática. Un sistema porta, por si no lo recuerdas, viene a ser una vena que se capilariza para formar otra vena. Normalmente cuando hablamos de capilarización en el cuerpo, después de un capilar arterial sigue un capilar venoso. Después es que Pero en los sistemas porta esto cambia. Entonces, ingresa una vena al hígado, o pierde de peso normalmente durante la ingresa, gestación. ¿no? Sale de De ella. una marrón. Ingresa la vena porta, deja la sangre acá, la depura y el hígado. Creo que es aumento de peso, ¿no? O sea, no debe subir mucho de peso durante la gestación. Sí. Pi, pi, pi. Seriotomía exploratoria, bueno, es la apertura nada más de la cavidad abdominal para jugar qué cosa hay. Por linearla, bueno, ya entendemos más o menos cómo es el procedimiento, es el abordaje de ciertas capas, piel, linearla, peritoneal. Normalmente las cirugías que se realizan por linearla siempre van a realizar para superar y dependiendo del tamaño de la herida, en el caso de intestino, recordar esto, porque todo intestino, todo tramo intestinal siempre vamos a ver que presenta un mesenterio como elemento de fijación, un peritoneo conectivo, en este caso que es mesenterio, el cual alberga lo que son también los vasos sanguíneos, en este caso mesenterios. Y todo intestino va a tener siempre un borde libre y un borde donde se haga el mesenterio. El borde antimesentérico, que es el borde libre, que es por donde entramos únicamente en una enterotomía, y el borde mesentérico, que es el punto de anclaje del mesenterio. Por ahí señalábamos eso. Intususcepciones. ¿Qué causa intususcepciones? Vómitos, envenenamientos, ¿no? Aumento de la movilidad intestinal, vagomucosal, cuerpos extraños, hernias que también pueden configurar un problema de estrangulamiento intestinal. Cuerpos extraños que pueden ser voluminosos o lineales, que sobre todo el pan de cada día hablamos de los animales, los animales que son lineales. El hígado. En el caso del hígado es un órgano vital, un órgano importante. En el perro viene a ser una estructura lobular, segmentada. ¿Recuerdan las lobulaciones del hígado? Ahora vamos a ver. ¿Se puede vivir sin hígado? No. ¿Pero se puede prescindir de parte de él? Sí. Máximo cerca de un 60-70%. ¿Okay? Ahora, normalmente cuando vamos a ver algún tipo de técnica quirúrgica que involucra el hígado, normalmente lobotomías. ¿Tantos juegos tienes? Hay que tener bien claro la documentación. de descarga. ¿Cuántos lóbulos hepáticos vemos en el caso del perro? 6. 6 lóbulos. ¿Ok? Tienes 2 lóbulos mediales, 2 lóbulos laterales, ¿ok? Un lóbulo cuadrado que está por acá bien caleta y un lóbulo cuadrado. Para que más o menos tengas una noción realmente con tu cuerpo, para que te ubiques. En el hígado del perro ya sabemos que va a la
izquierda a derecha, de ventral a dorsal, la distribución de los lóbulos hepáticos en todo el abdomen craneal viene de la siguiente manera: de dos lóbulos laterales, derecho, lóbulo lateral, izquierdo. Vamos a medial, al centro, lóbulo medial, derecho, medial, izquierdo. ¿Cuánto van? 4. Y entre esos 4, al medio, ¿quién va? El lóbulo cuadrado. ¿Okay? Pero entre el cuadrado y el medial derecho, ¿quién está? Sí. Entre cuadrado y medial derecho siempre vas a ver la vecina. En carnívoros. ¿Cuántos lóbulos vamos ahí? Sí. ¿Y el centro cuál es? Es un lóbulo que se encuentra lo más caudal posible, razón por la que se le denomina lóbulo caudal. ¿Alguna vez han visto hablar de los bíceps enfermos? ¿Ah? No es común, pero sea. Y al igual que personas que no sé. Chao vecino. Adiós vecino. Si hay piedras en la vecina, no es que podamos sentar acá, sacar las piedritas como si fuera una vejiga y cerrar. Chao vecino. ¿Ya? Claro que sí, pero no todas las personas dejan de la ley. ¿Cuál es la función de la vecina? Almacenar bilis. ¿Para qué sirve la bilis? ¿Para digerir? No. Digerir grasas. A ver. Tienes aquí el modelo. A ver, tienes aquí estómago, modelo, el asa ascendente con el asa derecha, y por acá llega el conducto codeo con el hígado. Por acá tienes al páncreas, lóbulo izquierdo, cuerpo lóbulo derecho. Y del cambre del perro van a salir el conducto pancreático principal, el conducto pancreático simplemente, y el accesorio. ¿Ya? Conducto pancreático. Entonces, la digestión de los alimentos, desde el punto de vista químico, ¿dónde empieza? Aquí, mediante el ácido clorhídrico, la producción de glucinógeno, producción de oxígeno, ¿no? Pero principalmente hay esa degradación de alimentos a un tamaño que todavía no es capaz de ser absorbido. Ahora, ¿qué es lo más pesado de poder digerir? Las grasas. Por eso es que el hígado secreta la bilis, pero la almacena en la vesícula. La función de la vesícula es almacenar la bilis hasta que el individuo comience a comer. ¿Por qué? Esa bilis almacenada se libera gracias a que el estímulo del estómago libera CCK. ¿Qué forma de CCK? ¿Cuál es isoquinina? Lo cual va a estimular ¿qué cosa? La contracción de las fibras musculares lisas de la vesícula. O sea, hablamos de que la liberación de bilis solamente ocurre en los periodos digestivos, mientras que la producción y almacenamiento se da en los periodos interdigestivos. ¿Ya? Entonces la bilis se secreta y se libera, pero la bilis solamente se encarga de la degradación de grasas. Pero acá ocurre una primera degradación de grasas, es decir, la grasa se degrada con la bilis sí, con un tamaño que tampoco es absorbible. ¿Ya? Es una ruptura parcial de las grasas.
¿Quién remata la digestión química de los alimentos? Gente con carne. Va a secretar lipasas, amilasas, proteasas. ¿Okay? Y son estas enzimas las que terminan degradando el alimento a un tamaño que ya el duodeno y el yeyuno no pueden absorber. Hasta antes de la acción de las enzimas pancreáticas no podemos absorber nada. Por eso es importante evitar el páncreas. El cáncer pancreático es un cáncer fulminante, termina matando a la persona paciente en todo caso. ¿Por qué? Porque si la función pancreática, exocrina o endocrina, heridas. Por eso el páncreas es muy importante, sobre todo en la función exocrina, por las enzimas que rematan el proceso de digestión química de los alimentos. Entonces, cuando hay cálculos de la vesícula del perro, ni modo, toca sacarle la vesícula y cambiarle la dieta, entendiendo esto, que ahora la secreción de bilis va a seguir siendo los periodos intestinales. No va a haber mucha bilis que digamos que llegue a al duodeno en los periodos digestivos. Entonces ahí es donde la dieta va a cambiar bastante, sobre todo en la ingesta de grasa animal. Entonces una colecistectomía básicamente es la técnica donde retiramos el vesículo con mucho cuidado, llegan el conducto cístico, retomamos un poco la parte anatómica, vesícula biliar. Tienes ahí la vesícula biliar. Cada lóbulo hepático drena bilis. ¿Ok? Mediante conductos hepáticos. Y la bilis asciende hasta la vesícula y se almacena. El tramo donde existen o donde están llegando estos conductos hepáticos se denomina cisto, conducto cístico. ¿Okay? Pero la porción libre de conductos hepáticos que va en dirección hasta el duodeno, eso ya es el conducto codénico. Cambia el nombre nada más dependiendo de qué parte estemos hablando. Entonces, la porción de conducto que recibe conductos hepáticos, conducto cístico. Y justamente lo que tenemos que diga cuando sacamos la vesícula. Lobectomías, cuando hablemos de la necesidad de sacar uno a lóbulos dependiendo del problema, de tumores. Hay técnicas variadas, por ejemplo, la dichosa técnica de Yutina, que es básicamente ahorcar el lóbulo, parte del lóbulo completo, ¿no? Con un hidroalcoholismo con filamento, que agarra bastante bien con la cápsula hepática, con el tejido. Y con eso ya, básicamente estrangulas, es un patrón sencillo de sutura de punto simple y listo. ¿Pasa algo si, por ejemplo, cerramos un conducto de los císticos? Si cerramos un conducto cístico. Vas a tener que el lóbulo va a seguir secretando bilis, porque ya no hay salida. No hay salida, el lóbulo comienza a desancharse. Hay una colestasis. Esplenectomía es otra técnica que también podemos conversar acerca del montaje clínico del abdomen, ¿no? La esplenectomía, bueno, es una técnica bastante simple. Causas hay muchísimas, principalmente hablando de tumoraciones. La presencia de tumores que nos obligan a sacar, si no parte del vaso, pues todo el vaso. ¿Okay? Como por ejemplo los neurosarcomas, ¿no? La generación de linfoides. Se ve el vaso normal. Una trombosis, un trombo en la arteria esplénica, que tranquilamente resulta un infarto.
pensamos peritoneales que fijan el vaso abdomen, sobre todo en el caso de del plano. Principalmente vamos a ver ligamento gastroesplénico, que es toda esa porción, digamos, de aumento entre curvatura mayor del estómago y el vaso. Pero también tenemos un ligamento frenoesplénico o frenicoesplénico, que ya viene del diafragma. Eso solamente es peritoneo puro condensado que llega al extremo caudal del vaso. ¿Okay? Esto es lo que señalábamos, ¿no? Lo que comentaba. La esplenectomía total involucra pues poner teoría y llegar vasito por vasito a nivel de líquido esplénico. Sobre todo por él. Es la definición que yo hacía. Si tú te vas más atrás, cancelas la negación de la y cancelas el estómago. ¿Okay? Y bueno, también hay esplenectomías parciales, es decir, solamente sacamos la parte afectada, el resto del vaso puede seguir. Lo bueno del vaso tiene. ¿Y se puede? O sea, no hay problema. No pierde alguna función. No. En el caso del vaso, lo bueno es que tiene una cápsula